Bienvenidos, feliz sábado a todos ustedes. Estamos muy contentos en esta mañana porque vamos a estudiar una de las lecciones más bellas. Todas las lecciones de la Biblia son bellas. Algunas personas dicen, esta es la más bella de todas, pero creo que nosotros podemos aprender más cada día y descubrir que cada historia es diferente. Pero la historia de hoy día es muy, muy, muy importante para nosotros porque es una historia que se relaciona con una experiencia que tuvo con Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Quién soy yo? Pero no preguntándote acerca de mi persona, sino hacia ti mismo. Cuando tú hablas acerca de preguntarte por ti mismo, tú eres una persona única en el mundo. Como tú no hay otra persona. Podrá haber parecidos, pero como tú no hay. Tú naciste para ser sabio, elegir el bien y dejar el mal, para ser santo, porque tú imitas a Cristo. Naciste para ser sabio, elegir el bien y el mal, y ser sano, una persona que conserve su salud. Pero esta pregunta, ¿quién soy yo?, es una pregunta que se dio en cierta oportunidad en la Biblia. Y quizás esta es una de las historias más interesantes que vamos a descubrir algunos puntos de vista. Estamos hablando acerca del eslabón de la gracia. Dice, la gracia de Dios nos transforma si creemos en Él. Sabemos que la gracia es un regalo que Dios te ha dado gratuitamente. Es un regalo que tú lo puedes aceptar. Pero ese regalo es la salvación que Jesús nos dio. Tú puedes aceptarlo o rechazarlo, o quizás también puedas perderlo. Pero cuando tú aceptas la salvación, tenemos que creer en Dios para que transforme nuestra vida. Y vemos a través de la vida de muchas personas, delincuentes, mujeriegos, drogadictos, borrachos, ladrones, que han cambiado sus vidas y hoy día son personas de fe que predican ahora el amor de Jesús que pudo transformar sus vidas. Así que cuando uno está involucrado en conocer a Jesús, hay un cambio, ¿no? Cuando tú escuchas la predicación de un pastor y captas el mensaje y te produce un cambio, o cuando tú escuchas la lección de la escuela sabática, o escuchas la palabra de tu maestro, de tu líder, de conquistadores o de aventureros, o cuando tú investigas la Biblia, porque de hecho, si tú quieres ser parte del reino de Dios, tú tienes que estudiar la Biblia, orar, asistir a la iglesia, asistir a un grupo pequeño, tú tienes que ver un cambio en tu vida. Si no hay un cambio, mejor es que no hubieras conocido, ¿no? Porque necesitamos un cambio. Y eso es un proceso. Lleva tiempo hasta que las personas puedan comprender y entender lo que tienen que desarrollarse como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El versículo de memoria está en Filipenses 2:10 al 11. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Adoramos a Dios cuando aceptamos al Señor, que sea de nuestra vida. Bueno, a veces siempre cuando tú estás estudiando una historia de la Biblia, tú puedes leer la historia que se encuentra en la Biblia para captar el mensaje en sí. Dice, este texto bíblico está basado en la lección, dice en Mateo 16, 3 al 20, que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, uno Juan el Bautista, ya Juan el Bautista había muerto, y lo habían decapitado, no murió porque lo decapitaron. Otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos.
y le mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bueno, esta historia es bien interesante, pero vamos a ver el mensaje que tiene. Jesús estaba en una región que tenía un nombre característico, Cesarea de Filipo, y Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús vivía en una época donde no había internet, porque si tú vas y vas a Google y tú escribes quién es Jesús, tú encuentras muchas respuestas de muchas personas y puedes encontrar cuántos admiran a Jesús, cuántos no lo admiran. En el año 2000 hubo una revista, New York Times, que hizo una encuesta preguntando cuál era la persona más admirable del siglo. Y en segundo lugar quedó Adolfo Hitler, que fue el que organizó la Alemania nazi, matando a más de 6 millones de judíos. Y en primer lugar quedó el Señor Jesús, ¿no es cierto? La pregunta era quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Bueno, Jesús no lo preguntaba por fama o por vanagloria o por orgullo, sino simplemente para escuchar la opinión que tenían sus discípulos acerca de lo que escuchaban. Porque tú tienes un concepto, tú tomas conceptos de las cosas o de personas de acuerdo a lo que escuchan. Cuando tú llegas a un aula de una clase, preguntas quién es el maestro. Entonces, entonces tú escuchas lo que unos dicen. Oh, él enseñó a mi hermano y es así. Él enseñó a mi hermana, es así. O he escuchado que él es así y todo se tomó un concepto. Así que los discípulos tenían respuestas diferentes. Uno le dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros el profeta Jeremías, que vivía en el pasado, que había quizás resucitado, es lo que pensaban, o uno de los profetas. Lo interesante es que a Jesús no lo compararon con un artista de la televisión o un centurión romano famoso o algún comandante de algún ejército griego o alguna persona, no, algún superhéroe de esa época, como Sansón perdón, como el hombre más fuerte de la tierra en el tiempo griego era Sansón, no, Sansón era de la Biblia, Hércules. Ok, Hércules. Entonces, no se lo comparó con esas personas, ni con el emperador romano o el hombre más sabio de aquella época. A Jesús, la gente lo estaba comparando con personas bíblicas, profetas. O sea que Jesús estaba siendo visto como una persona era un profeta, pero Jesús era más que un profeta, por supuesto. Y luego que Jesús le pregunta lo que la gente pensaba, y era porque los discípulos tenían contacto con la gente. En esa época no había internet, como te digo, no había cartas, había edictos, las cartas eran escritas, pero era la opinión que la gente tenía. Y Jesús luego les pregunta a ellos, ¿tú quién dices que soy? ¿Ustedes qué dicen quién soy yo? Para tú saber quién soy yo o quién es la persona que tú tienes has tenido que llevar un tiempo. Tienes que haber llevado un tiempo con una persona, con tu maestro de la escuela sabática, con el maestro de los aventureros, de los conquistadores, para saber cómo es la persona. Y entonces ninguno de ellos respondió rápidamente, porque quizá la respuesta que la gente estaba dando era lo que ellos creían. Uno de ellos pensaba que era Juan, otros que Elías, otro Jeremías, otro de los profetas. Pero Pedro dijo, tú eres el Mesías. Hemos estudiado durante en los meses pasados que el pueblo judío no estaba listo para el Mesías. Estaban haciendo cosas buenas, guardando el sábado, diezmando, obedeciendo los 10 mandamientos, pero iban los sábados a la iglesia, al templo, hacían los sacrificios, daban sus ofrendas, pero ellos no estaban esperando al Mesías, porque cuando el ángel viene, solo los pastores de Belén. Y luego los magos del oriente que vinieron a ver a Jesús. Pero el pueblo, muy poco, solo un anciano, Simeón y una viejita. Pero Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón,
porque esta respuesta no te la, no, no, tú no la sabías, te la ha dado mi Padre, Dios que está en el cielo. Y ahora tú eres Pedro, le cambié el nombre, Simón, ahora va a ser Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Pero Jesús no se edificaba una piedra, una roca que tú encuentras en Jerusalén, porque ellos estaban en Cesarea de Filipo, ¿no? Ellos estaban en una parte extranjera. No era que ahí Pedro iba a hacer una iglesia, sino sobre esta creencia de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y dice, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, no que él iba a construir una iglesia, porque tú vas a encontrar que algunas personas usan este versículo para decir que Pedro fue el primer papa católico. Pero eso estaba en Cesarea de Filipo y el Vaticano está en Roma. O sea, está bien lejos la cosa. Entonces, eso es lo que te tienes que dar cuenta tú, porque a veces la gente usa los versículos mal. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y el poder del infierno no te va a derrotar. O sea, tú no vas a ser destruido cuando Dios destruye este mundo. Te voy a dar la llave de los reinos de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces Jesús le dice, mira, tú vas a tener, eres un discípulo de Jesús, y a todas las personas que tú lleves a Dios, ¿no es cierto?, van a ser dadas al cielo. Y las personas que rechace no podrán estar en el cielo. Pero nunca se le dijo a Pedro que él iba a ser el principal, que él iba a ser un papa, que iba a vestir una túnica blanca, que iba a tener un crucifijo, que él iba a ser el líder de todos los discípulos. Esa posición no se le dio a Pedro. Y Jesús le dijo a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías guerrero, que luchara contra los romanos y los venciera. Pero Jesús era un Mesías diferente. Jesús venía a ser ese corderito a quien iban a sacrificar para morir por el pecado. Bueno, vamos a ver qué preguntas antiguas se hacía sobre Jesús. Cuando Jesús empieza su predicación causó una conmoción. Por cerca de 400 años no había habido ningún profeta. Juan el Bautista, que había bautizado a Jesús, decía aquí que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando Jesús empieza su ministerio, la gente a veces se preguntaba quién era Jesús. Y la Biblia te da muchas respuestas acerca de las preguntas que se hacían, porque cuando Jesús empezó su predicación era una predicación diferente a la que tenían los fariseos y publicanos y saduceos y sabeos y todos los que estaban ahí. Jesús predicaba diferente. Pero la gente miraba, y cuando tú miras a una persona, la puedes exalzar o la puedes degradar. Te puede impactar esa persona que dice, wow, esta persona es súper. O puedes degradar y decir, no, que va, ese es un pobre loco que ha aparecido por ahí. Y créeme que en el tiempo de Jesús habían posiciones así. Algunos se preguntaban, según Mateo 13, 54 y 55, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Convierte el agua en vino, multiplica el pan. ¿No este es el hijo del carpintero? Para que veas lo que la gente se preguntaba. ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La gente se preguntaba, ¿no es este muchachito que su mamá se llama María y tiene su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Eso quiere decir que Jesús tenía hermanos y hermanas, hermanastras, hijos de José, o después de que nació Jesús, María tuvo otros hijos. Y la gente se preguntaba, ¿de dónde pues le vienen a este todas estas cosas? O sea, para que tú veas que la gente se preguntaba, porque cuando alguien aparece con una predicación, con un don, con una habilidad, entonces la gente se pregunta, ¿y este cómo salió? Ahora, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús dijo. Jesús no trataba de quién era Jesús. Lo que Jesús quería saber era lo que los hombres, las personas, decían de quién era Jesús.
Ahora tú te preguntas y preguntas y puedes encontrar en Google, ¿cuántos libros se han escrito acerca de Jesús? Uh, Miles, miles, millones de libros se han escrito acerca de Jesús. Unos a favor de Jesús, otros en contra de Jesús, otros inventando las cosas de Jesús, otros bíblicamente haciendo. O sea, ¿te imaginas cuántos libros hay? Creo que tardaría toda una vida en leer los libros de Jesús. El mejor libro que la iglesia adventista tiene sobre el Jesús es El deseado de todas las gentes. Y un adolescente, un menor, debe leer El deseo de todas las gentes. Cuando yo era adolescente, casi ya tenía 16, 17 años, empecé a leer ese libro y fue un libro maravilloso, porque te enseña todo acerca de Jesús, el deseo de todas las gentes. Por supuesto que primero hay que leer la Biblia, ¿no es cierto? De Génesis al Apocalipsis para saber quién era Jesús. Ahora, ¿cuántas películas se han sido filmadas inspiradas en la vida de Jesús? ¿Te imaginas? La película, muchísimas. Cuando era niño, en la época de Semana Santa, la televisión ponía películas acerca de la vida, muerte de Jesús. Eran miles de películas. Pero una de las películas que no he podido mirar porque las escenas son demasiado fuertes es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Horrible. Una película demasiado fuerte, demasiado saturada de violencia, pero quizás fue así. Pero fue una película muy, 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 muy terrible. Pero hay miles de películas filmadas inspiradas en Jesús. Algunas de esas películas no tienen la verdad bíblicamente, otras sí la tienen. Ahora, ¿cuántas pinturas han sido pintadas sobre el tema de Jesús? En una oportunidad, en mi país tuve la oportunidad de visitar las iglesias católicas del siglo XIV, XV, XVI, y casi veía muchas de las pinturas hechas en pan de oro, que era la pintura en base ahora de oro que pintaban las escenas del nacimiento de Jesús. Cuando estuve aquí en Norteamérica, visité una conferencia creo que era la conferencia de Massachusetts, la conferencia de los adventistas. Pude ver que en toda la conferencia que había pinturas del nacimiento de Jesús hasta su resurrección. Entonces, son preguntas que tú tienes que ver y tú puedes encontrar respuestas a esta información. Hay miles de libros, miles de películas y miles de pinturas acerca de Jesús. Las películas y los libros están en diferentes idiomas y diferentes actores, ¿no es cierto? Eso es importante porque esa información tú la puedes dar o encontrar. Pero en realidad, ¿a quién era Jesús? Los comparaban con Juan el Bautista, con un hombre santo, un profeta. Lo comparaban con Elías y lo comparaban con Jeremías o otro profeta. Papá, no te olvides el ginger, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Primero, saber que la vida y el ministerio de Jesús no fueron mitos, sino que él fue realmente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En este mundo actual, como en el pasado, hay mucha gente que ha creído que Jesús sí existe. Otros no han creído. He tenido tíos que no eran adventistas, que ellos decían que eso era un mito, alguien lo escribió y quedó así como una historia. A veces nosotros tenemos que sentir la necesidad de estar unidos a Jesús, quien es un salvador muy personal para ti, para todo el que él cree, ¿no? Si tú crees en Jesús, Jesús va a ser tu salvador personal. Y luego tenemos que hacer conocer a otras personas que Jesús vino a salvar a este mundo del pecado, pero él pronto viene para llevar a su pueblo, ¿no? Entonces, es por eso que tú tienes que darte cuenta que hay que aprender acerca de Jesús. Vas a encontrarte con personas que no creen en Jesús. Hay personas que dicen que es un mito, que es una leyenda. Hay otros que inventan historias, pero tú tienes que creer en Jesús como tu Salvador personal y tienes que hacer conocer a otros que Jesús es tu Salvador personal, que puede ser su Salvador personal y que Jesús viene por segunda vez. Ahora, pero ¿quién fue Jesús? Algunas personas lo van a tratar con indiferencia. Ah, sí, el Hijo de Dios, sí, esa persona, mi tía tenía un novio que él era ateo y él decía que él no era ateo, pero sí era ateo.
Y entonces le preguntaban, él era muy indiferente cuando alguien le quería hablar acerca de Jesús. Él no tocaba los temas bíblicos. Alguien a quien se puede admirar, ¿no? Pero también puede ser alguien a quien se puede aceptar. Tú puedes admirarlo, o porque es alto, o porque hizo esto, o porque habló esto, pero no lo aceptas. Tú puedes admirar a Dios, admirar a Jesús, su amor, murió en la cruz, pero no lo aceptas. O alguien a quien se puede aceptar. Pero vamos a ver, vamos a ver que la gente a Jesús lo trataba con indiferencia. Jesús de Nazaret, ¿qué iba a salir algo bueno? Nazaret era un símbolo de indiferencia. La palabra está escrito 16 veces, Jesús de Nazaret. Y Natanael, uno de sus primeros discípulos, decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese Jesús que está predicando es de Nazaret, de esa barriada, de ese pueblo ahí, esos barracones, de esos, el lugar de ladrones y gente ignorante, puede salir algo bueno. Eso lo dijo Natanael. O sea que como que el nombre de Jesús de Nazaret era, hoy día no se ve así, pero en esa época se pensaba que Nazaret era un pueblucho, era un pueblo de delincuentes, de ladrones, de gente ignorante, de gente que se rebelaba contra el imperio romano y entonces se pensaba así. En otra oportunidad encontramos en Mateo 13:54 que dijo, este no es el hijo del carpintero. ¿Y tú crees que siendo hijo de un carpintero puede hacer milagros? ¿Y de dónde le ha venido todo eso? Porque acuérdate que cuando es un mensaje y es un predicador, causa una conmoción. Jesús no era, Jesús era que Nazaret no era parte del territorio judío. Jesús no había nacido en Nazaret, pero se había criado en ese lugar. Eh, eh, Jesús no puede ser combinado a una localidad geográfica eh, porque él era de Nazaret. Se lo consideraba una mala persona porque decían, de Nazaret puede salir algo bueno. De ese pueblucho, un pueblo, eh, un pueblo insignificante puede salir el Mesías. Ahora, tenemos que ver quién fue Jesús. Jesús es más que un habitante de una ciudad histórica. Claro, en el tiempo de Nazaret nadie le daba bola a esa ciudad. Nadie ni siquiera quería visitar Nazaret. Ahora las cosas son diferentes porque muchas personas en todo el mundo hacen viajes a Israel y uno de los lugares que visitan es Nazaret. Cuando Jesús es el que le da vida a ese lugar, porque antes ni le daban importancia. Jesús es más que un maestro. Cuando uno es maestro, como yo soy maestro, y como los maestros que tú conocen, siempre nos dicen en las capacitaciones que tú tienes que enseñar como Jesús. Pero nosotros tenemos que, Jesús es más que un maestro. Jesús es más que un obrador de milagros. Hay películas en los últimos años que Hollywood ha sacado, como el Código Da Vinci, donde una de las mujeres es descendiente de Jesús y Jesús era conocido por obrar milagros. Y ella hizo un milagro en esa película a un hombre que tenía miedo al agua. Entonces Jesús es más que un obrador de milagros. Las últimas películas, como te digo, son muy insultantes algunas hacia Jesús. Jesús es más que un difusor o una persona que brinda sabiduría, más que un simple ciudadano de Nazaret con quien ser indiferente. O sea, Jesús es más que una persona que era en un pueblo no muy conocido, un pueblo de mala fama. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el creador del universo. Jesús es el verbo que se hizo carne, porque Jesús se hizo chiquitito, se colocó en el vientre de María y nació y vivió y conoció, como hemos visto en las lecciones anteriores, Jesús conoció la pobreza, el hambre, la indiferencia, la violencia. Jesús vio todo eso. Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en esta tierra con nosotros. Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente, Jesús fue un joven, Jesús fue un adulto, y él asumió su responsabilidad de ser un buen hijo ante Dios y ante sus padres, de ser un buen hermano, de ser un buen vecino y de ser un buen ciudadano, o sea, y de ser un buen amigo. Así que Jesús asumió todas esas responsabilidades, pero tú te vas a encontrar en el trayecto de tu vida con personas que son indiferentes. ¿Quién es Jesús? Ah, sí, sí, es realmente el que se celebra la Semana Santa, que el bebito que nació en Belén. Y algunos dicen, no, ese es un personaje histórico, no es hijo de Dios. Y con eso tú te vas a encontrar. Pero no es importante la opinión que ellos tengan, sino Jesús les dio importancia a la opinión que tú tienes hacia Jesús. Bueno, algunas personas admiran a Jesús, pero como te digo, no lo aceptan. Algunos lo admiran y aceptan. Jesús puede ser admirado como un gran hombre, porque lo fue, ¿no es cierto? Un hombre, fue una persona que reunía miles de personas a su alrededor en una época donde no había televisión, en una época donde no había Facebook. Jesús reunía más de 4,000, 7,000 personas, niños, sin contar niños y mujeres. Así que la gente lo seguía para escucharle. Jesús lo pueden admirar porque fue una persona con una autoridad moral imponente. Jesús enseñó la regla de oro: no trates a otros como no te gustaría que te trataran a ti. O sea, eso era impactante. Jesús podía ser una persona moralmente que enseñaba consejos morales a la gente, ¿verdad? Y era impotente. Que algunos lo admiran por los métodos porque era un buen maestro, podía usar unos buenos métodos. Otros lo admiran porque fue un profeta, anunció el fin del mundo, anunció las profecías acerca de su muerte. Pero también Jesús lo admiran, puede ser admirado como un político, porque Jesús le dice, enséñame una moneda. ¿De quién es la cara? Del César. Págale al César el impuesto y dale a Dios lo que le corresponde. Y Jesús pues fue admirado porque pudo haber sido un futuro gobernante. Esta es la gente que lo admira. Tú vas a encontrarte en tu camino que dice, mira, yo no quiero saber nada de iglesia, nada de Jesús, pero yo lo admiro a Jesús porque Jesús era una persona que hablaba lindo, era una persona que tenía una autoridad y entonces era un buen maestro, era un profeta, pero era un buen político, pero yo no quiero estar metido en la iglesia todo el tiempo, pero yo tengo un respeto hacia Jesús. Y te voy a decir que muchos en la iglesia también hacen lo mismo. Muchos niños, adolescentes y menores dicen, no, yo soy muy joven para estar con Jesús, o no, yo creo en Dios. En una oportunidad, mi padre fue a visitar a unos muchachos que habían dejado la iglesia. El papá había muerto recientemente. Y entonces mi papá les dijo, miren, ustedes deben regresar a la iglesia y estar con Jesús. Y estos muchachos le dijeron, miren, nosotros hemos aprendido de Jesús cuando éramos chicos, pero hoy día no tenemos tiempo para Jesús. Y nunca más mi papá los volvió a ver en la iglesia. Ellos definitivamente admiraban a Jesús, pero no lo aceptaban y están en el mundo hoy. Oremos siempre por aquellos que se van de la iglesia conociendo a Dios, a Jesús, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, conociendo al Espíritu Santo, leyendo la Biblia. Solamente lo admiran, pero no son capaces de aceptarlo. ¿Por qué debería ser admirado Jesús? ¿No? Porque nosotros lo admiramos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Porque Jesús definió lo que era la ética y él fue un ejemplo. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Quién ama hoy día a su enemigo? Hoy día, si tú tienes un enemigo, llamas a la policía, le haces una denuncia, lo mandas a matar. Pero Jesús enseñó algo diferente. Tienes que amar a tus enemigos. Paga los impuestos. Ama al rey. Jesús enseñó la magnificencia del amor, enseñó el poder del amor, como el hijo pródigo, el buen samaritano. Jesús enseñaba cosas interesantes, ¿no? De un hombre que lo golpearon, 3 personas lo vieron, lo ignoraron, pero él
este tercer hombre lo cogió, lo cuidó, le pagó el hotel, todo eso, ese es el amor. Jesús habló acerca de su reino, de la gracia, de la salvación, y tiene que ser admirado porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero un Hijo de Dios que ha vivido por la eternidad, porque los testigos de Jehová dicen de que Jesús es Dios cuando Él nace, pero Jesús era eternamente Dios. Ahora, la aceptación. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero Jesús no estaba interesado en la indiferencia de algunos o la admiración de otros. A Jesús no le importaba si la gente lo trataba mal, lo rechazaba o lo admirara. Lo importante es que él quería ganarse a esa gente. Él no estaba buscando fama, prestigio, un mausoleo. Como tú hoy día puedes ir a Egipto y encuentras las tumbas de los más grandes reyes que tuvo Egipto. Pero Jesús no buscaba eso. Jesús no estaba interesado en ser el principal. Él quería que la gente aceptara a Dios como su Padre y el reino de los cielos. Jesús no estaba interesado, como te digo, en el pueblo, en la opinión del pueblo, si la gente lo condenaba, o que le digan Elías, o Jeremías, o Juan. No era lo que a Jesús le interesaba. Porque Jesús le pregunta para saber la opinión, pero en ningún momento él iba a usar esa opinión para, oh, yo soy Jesús, ¿no? O la gente dice que yo soy Jesús, como uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Tristemente Jesús no pensaba así. Pero ustedes, ¿qué dicen que es? ¿Quién soy yo? Interesa la respuesta de la iglesia. Interesa la respuesta individual. Jesús le pregunta a los discípulos y solo Pedro le pudo contestar. Interesa la respuesta que nace de un corazón agradecido. Interesa la respuesta de la persona que ya aceptó a Jesús. Tú estás conociendo a Jesús y lo aceptas, pero hay personas que ya lo han aceptado a Jesús por 10, 20, 30, 40, 50 años. Recuerdo cuando era niño, tenía tu edad, casi 12, 13, 14 años. El pastor siempre preguntaba, ¿cuántos años de adventista usted tiene? Tengo 40 años. Yo decía, wow, yo tengo solamente 4 años en la iglesia. Hoy día tengo más de 47 años dentro de la iglesia. Y entonces yo te puedo decir quién es Jesús. Para mí, lo que he visto en la vida de otras personas, lo que he escuchado, lo que he leído, lo que he practicado. O sea, hoy día tengo una mejor comprensión de quién es Jesús de cuando tenía 12 años. Porque a los 12 años yo estaba en estudios, estaba conociendo amigas, amigos, estaba jugando, pero en esta edad es cuando tú vas aprendiendo. Pero yo ya desde pequeño iba conociendo quién era Jesús a través de historias, a través de las experiencias de personas que escuchaban. Y entonces iba comprendiendo quién era Jesús. Ahora, la pregunta, ¿quién fue Jesús? Interesa la respuesta de quien acepta a Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos, y ahora ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Interesa la respuesta profunda de quien conoce y vive y acepta a Jesús. ¿Por qué? Porque algún día te van a preguntar a ti, como me lo preguntaron a mí cuando tenía tu edad. ¿Y tú por qué vas a la iglesia? ¿Y quién es Jesús para ti? Jesús es igual que Dios, Jehová es igual que Dios, Alá es igual que Dios, porque la gente te va a preguntar y tú tienes que tener una respuesta como la tenía Pedro. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero la gente te va a preguntar porque parte de tu trabajo dentro de la iglesia y por qué amas a Jesús es saber quién es Jesús para ti, quién es Dios, qué es lo que más te impacta, qué es lo que te hace a ti ser un discípulo de Jesús. Y para eso tú tienes que tener una experiencia con Dios, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar historias
de personas que han tenido una experiencia con Dios, cómo descubrir cómo Dios, Jesús, te cuida a tu familia en esta pandemia, cómo te ha cuidado. Porque mira, más de 250,000 personas han muerto del COVID y casi ninguna de ellas tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Pero tú estás vivo y tú puedes contar a otras personas quién era Jesús. Y Pedro da la respuesta correcta. Tú eres el Hijo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo el Mesías, porque su ministerio era venir a esta tierra y morir por nosotros, y del Hijo de Dios era su naturaleza. Y la respuesta que da Tomás cuando estaba Jesús, le dice, Jesús ha resucitado, Tomás, Jesús ha resucitado. Y él dice, yo no creo hasta que no toque, ponga mi mano donde está la herida. Yo no creo. Y Jesús se aparece. Las puertas estaban cerradas. Y Jesús le dice, bienaventurados los que sin ver creen. Y entonces Tomás lo toca y dice, Señor mío y Dios mío. Tú puedes admirar a Jesús, pero no aceptarlo. Tú puedes admirar y aceptar a Jesús y tener un concepto de quién era Jesús. Ahora, si tú preguntas qué dice la gente acerca de quién fue Jesús, tú te encuentras hoy día con millones de respuestas. Los ateos, los que no creen en Dios, los hindús tienen una respuesta de quién era Jesús. Algunos dicen, hindús creen que es una reencarnación de uno de sus dioses. Los musulmanes, los budistas, los científicos, los filósofos, la gente universitaria, la que está en la universidad, los protestantes y los adventistas, ¿no? ¿Qué dices tú acerca de quién es Jesús para ti? ¿O eres indiferente? No, yo no sé quién es Jesús, yo he escuchado por ahí. O a lo mejor lo admiras, a Jesús lo admiro, él perdonó a una mujer pecadora, sacaba demonios, se adelantó a su época acerca del impuesto que había que darle al César. Y si lo aceptas como tu Salvador, Redentor, Señor, sacerdote, al Jesús personal. Jesús nos pregunta quién dice que soy yo hoy. ¿Y vosotros quién dice que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús pregunta y también pregunta quién decís que soy yo. Sería muy bueno que cada uno de nosotros le respondiera al Señor con el silencio de una oración. Jesús es Dios con nosotros que ha venido a mostrarles el camino de la paz, el camino, Jesús es el Señor de la historia y debería ser el Señor de nuestras vidas. También Jesús vino a darnos fortaleza, fe, amor, ¿verdad? Que nosotros podemos dar. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No es porque buscaba una fama, un prestigio que él ya tenía. Jesús a través de sus milagros, a través de sus predicaciones, a través de sus visitas, a través de la reunión, la gente iba captando una mejor comprensión de quién era Jesús. Y la gente, como te digo, decían que Jesús era el Hijo de Dios, decían que fuera Juan o Elías o uno de los profetas, pero era considerado como una persona de gran importancia. Ahora, la pregunta es, ¿qué concepto para ti, qué concepto tú tienes de quién es Jesús para ti? Porque tú no solamente es porque te lo van a preguntar o porque un día hay un programa de Jesús y tú tienes que hablar un testimonio, sino que tú mismo tienes que tener una experiencia con Jesús a través de la oración. Cuando tienes un problema, pide la ayuda en oración, necesitas estudiar la Biblia, escuchar los mensajes, tú necesitas tener un concepto personal de quién es Jesús para ti. Y espero que tu respuesta sea como la de Pedro, porque los demás discípulos mudos. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaban ellos? Simplemente estaban callados. ¿Por qué estaban callados? Porque ellos pensaban como estaban divididos. Uno dice que eres Juan, otro dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Jeremías, uno de los profetas, por aquí y por allá. Pero Dios obra de una manera especial y entonces se llega, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti?
Te van a preguntar. Si tú estás dentro de la iglesia, te lo van a preguntar muchísimas veces. ¿Tú crees en Jesús? En cierta oportunidad, Elena de White tenía unos 12 años cuando alguien le preguntó y le dijo, tenía 8 años y le preguntaron, Elena, tú, eh, ¿tú amas a Jesús? Y antes que ella respondiera sí, la persona le dijo, en tu cara se ve reflejado el amor que tienes hacia Jesús. Mira qué impactante, qué impactante. Cuando te pregunten quién es Jesús, no puedes quedarte con los ojos mirando, oh Jesús que nació en Belén, oh Jesús que hizo milagros, oh que Jesús sanó a un enfermo, oh que Jesús multiplicó los panes y las peces. No, tú tienes que tener un concepto de quién es Jesús, tu Salvador personal, quien viene a esta tierra pronto, no como un niño, sino como un rey para llevarte al cielo. Tú tienes que tener tu propio concepto. Tu- Tus padres pueden ser adventistas, tus maestros son adventistas, tus compañeros son adventistas y ellos tienen su propio concepto. Pero tú, ¿qué concepto tienes de quién es Jesús para ti? Y Pedro dio una respuesta perfecta. Él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Queridos niños, hoy día tú tienes que preguntarte a ti mismo quién es Jesús para ti. Esta respuesta no te la puede preguntar, esta respuesta no te la puede responder tu papá o tu mamá o tu maestro, tu líder o tu pastor. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Jesús y saber quién es Jesús. Saber guiar en los momentos precisos, ¿verdad? Hacia a las personas hacia lo que es correcto. Tú tienes que aceptar a Jesús y contarle al mundo quién es Jesús, porque hay un lugar para ellos en el cielo. Han muerto más de 250,000 y algunos hasta 1,000,000 de personas por el coronavirus. Muchísimos de ellos no tuvieron la oportunidad de conocer de Jesús. Algunos quizás lo admiraban, pero nunca lo aceptaron. Otros con indiferencia lo rechazaron. Pero cualquier sea su situación, nosotros tenemos que enseñar a las personas acerca de Dios. Hace algunas semanas leí, escuché una historia acerca de una niña que ella quería predicar el evangelio, pero no tenía otra opción. Ella quería contar quién era Jesús. Y esa niña buscaba la forma de poderle contar a sus amigos en ese país que no se podía quién era Jesús. Hasta que ella hizo un libro de colores donde ella podía así contar la experiencia de la salvación y la experiencia de la salvación y conocer quién es Jesús. Jesús viene pronto, sus señales vemos, el COVID es una señal, pero cualquier sea la situación del mundo, tú tienes que confiar y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. ¿No es cierto? Las cosas no van a mejorar, las cosas tienen que ir de mal en peor hasta la venida de Jesús. Queridos niños, tengan un buen concepto de Jesús. Descubre quién es Jesús a través del estudio de la Biblia, a través de la predicación de los pastores. Cuando tú ayudas a una persona, estoy seguro que estás haciendo el trabajo para Jesús y estás comprendiendo mejor quién es Jesús. Que Dios me les ayude y esta historia continuará y nos vemos la próxima semana.